Pues vamos a abrir las Escrituras, si sois tan amables, en el Salmo 19. No sé si os habéis fijado, pero hoy no hemos leído la Biblia. Y sí que vamos a hacerlo, tenemos muchos textos. Vamos a hablar acerca de la preservación de la palabra de Dios. Y vamos a hacer una predicación un poco diferente, un poco de estudio, intentar hacer algo que espero que nos pueda ser útil. El Salmo 19, y os propongo un reto a la congregación de aquí a fin de año. Es un reto fácil para algunos, menos complicado para otros y para otros muy difícil, pero es un reto. Y es memorizar las Escrituras en el Salmo 19, del versículo 7 al 14. Lo vamos a memorizar. Todos aquellos que lo logren, la comida de Navidad la tienen pagada aquí en la iglesia, ¿vale? Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice la Escritura, para no pecar contra ti. Entonces os propongo este reto, ¿vale? Memorizar las Escrituras. Lo iremos leyendo el pasaje lo pondremos en el grupo y posiblemente habrá alguien en la congregación donde tú puedes decir, mira, ya me sé 2 versículos, 3 versículos, y si lo conseguimos como congregación va a ser muy bueno, porque es que el pasaje lo merece. Vamos a leerlo el pasaje porque es un pasaje muy bueno. En el Salmo 19, del versículo 7 al versículo 14, dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y entramos en el tema en esta mañana. Señor, te damos muchísimas gracias por los himnos que hemos podido cantar, por lo que hemos podido ya escuchar y sentir. Y pedimos que este tiempo en que abrimos las Escrituras, meditamos en algunos pasajes y hacemos algunos comentarios, pedimos que nos ayuden a afianzarnos en que hoy tenemos en nuestras manos tu palabra. Y te damos gracias por ello. Pedimos tu rica bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pues escrito está, así empezábamos el domingo pasado, escrito está. Decíamos que yo ponía un ejemplo de que me encanta en una ocasión que he ido a ir al notario por ver lo meticuloso que es. En cada palabra, cada frase, tiene que estar escrito, bien documentado, todos los papeles en regla antes de ser firmados, comprobados, y el notario da fiel autoridad de que lo que se dice ahí es así, y es increíble. Curiosamente miraba el otro día y decía que unas escrituras de tal sitio están en el registro
de Sabadell en el tomo 4, folio 6, párrafo 3. Imagínate, está todo documentado, todo está escrito. Viene el Señor Jesucristo y vive de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Viene Satanás para tentarle y él se apoya en lo que está escrito. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Y me dirijo por lo que está escrito. Es mi fuente, es mi luz. Me da seguridad porque viene de un Dios que es inmutable, que no cambia, que su palabra es verdad, Él es fiel. Nos ha dejado las Escrituras para que sea nuestro faro, nuestra guía, para que no vayamos con pienso yo, digo, me parece a mí, he tenido un sueño, una revelación, he tenido una impresión, y hay que tener mucho cuidado porque escrito está, lo que dice la palabra de Dios. No apartarnos ni a derecha ni a izquierda lo que dice las Sagradas Escrituras. Vimos el domingo pasado la revelación. Cuando esto hacemos y lo queremos mucho, pusimos esta foto de convertirnos en homo uniens libri, que significa el hombre de un solo libro. Amamos la Biblia. En nuestras casas tenemos todos Biblias y algunos muchas Biblias. Estuvimos en casa de José tomando un cafetito y en un rincón observé que ya tenías tus varias Biblias. ¿Quién tiene más de 4 Biblias en casa? Todos tenemos Biblias. La Biblia, la palabra de Dios, algunas de ellas son tan ya antiguas, tan subrayadas. Amamos el libro. Creemos que esta es la palabra de Dios, la que dirige nuestras vidas, nos habla de Jesús, del cielo, es espejo a nuestra alma, es la ley perfecta del Señor, y como hemos leído, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Será muy bonito final de año cuando toda la congregación juntos podamos decir de memoria, cerrando el libro, podamos decir de memoria todos el pasaje. ¿Os apuntáis, verdad? Sí, ánimo, muy bien. Entonces tenemos las Sagradas Escrituras, vimos la revelación y hoy vamos a ver la preservación de la palabra de Dios. Tema muy, 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 muy importante. Cómo Dios, de una forma maravillosa, ha preservado su palabra desde el momento que la dio hasta nuestros días. Y me gustaría, yo no soy un experto, por favor, no pienses que soy un experto sobre el tema. Tengo Biblias, tengo algunas, voy a mostrar. Vamos a intentar hacer un hilo conductor. Vamos a hacer lo que se llama, ¿habéis escuchado alguna vez que no se rompa la cadena de frío? ¿Sabéis? Que no se rompa la cadena, ¿no? Vamos a intentar hacer que no se rompa la cadena porque la cadena que Dios ha puesto no se rompe, la hizo Él. Y vamos a intentar explicar en esta mañana un poquito la preservación de las Sagradas Escrituras, cómo es que Dios desde el principio dio su palabra y a través de las generaciones y generaciones Dios la ha preservado hasta el día de hoy, que la tengo yo aquí en mis manos. Pero no solo la ha preservado, sino la ha preservado pura, limpia. Creemos nosotros sin error alguno. Es infalible, es inerrante. Y vamos a intentar explicarlo, a ver si puedo. Perdonadme si traigo bastante información, pero en 45 minutos, 40 minutos, a ver si puedo explicar la preservación de las Sagradas Escrituras, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Permitidme que simplemente muestre esto, ¿vale? Y vamos a empezar la cadena por este pergamino, ¿vale? Vamos a suponer que este pergamino, ¿vale?, que es una hoja de piel de cordero, de una Torá, de la ley
de Dios. Este es el libro de Éxodo, capítulo 38, ¿vale? Vamos a suponer que este es una copia de un original. Los originales de la ley de Dios ya no están. Lo que hay son copias. Vamos a poner esta copia como el principio fundamental de todo lo que hay aquí. Y de esta copia vamos a ver la cadena de la preservación hasta aquí. ¿Vale? ¿Me seguís? Intentaré explicarlo. Esta es la ley de Dios, han pasado mucho tiempo y esta ley de Dios ha sido preservada y ahora la tengo aquí. ¿Vale? Es curioso que en las Sagradas Escrituras el Señor preserva su palabra. Vamos a ver unos textos, vamos a leer rápidos para que los veáis. En la misma Biblia ya nos habla de unas pruebas internas de cómo Dios ha preservado su palabra. Fijaros bien, dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Os acordáis que decíamos acerca de la revelación? Dios escribió con su propio dedo las tablas. Y esas tablas fueron rotas. Y volvieron a hacerse otras tablas nuevas que Moisés escribió y aparte escribió todas las palabras que el Señor le mandó. Estas palabras que Dios le mandó fueron escritas y Dios dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. Así que el pueblo de Israel tenía las tablas de la ley y tenía el libro de la ley. Este libro de la ley estaba rociado con sangre. Cuando el Señor hizo el tabernáculo y los utensilios, todo estaba rociado con la sangre. Porque este libro nos habla de la persona de Jesús, de que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y está rociado con sangre. Nos habla de un cordero que será inmolado por nuestros pecados. Nos habla de que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Cuando yo leo este libro, es un libro que me invita a ver el amor de Dios. Este libro fue rociado con sangre y dice, y tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el mismo libro. ¿Vale? Y también a todo el pueblo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y las pondrás, ¿dónde? En el arca. Fijaros bien, Dios preservando su palabra. En el arca habían 3 cosas. ¿Alguien se atreve a decir las otras 2? Estaban las tablas, ¿y qué había más en el arca? La vara de Aarón, que reverdeció, y el maná. Imagínate, Dios preserva su palabra. Un maná que no se corrompía, estaba preservado allí. El maná era para algo diario. Salían a cogerlo, lo comían y al día siguiente volvía. Pero el maná que estaba dentro del arca estaba preservado. Asimismo había una vara que había reverdecido y estaba esa vara con verdor dentro del arca. Y las tablas estaban guardadas. Dios guarda su palabra. Es su palabra. Nosotros a veces lo decimos, te lo digo, te doy mi palabra. Tú dices, bueno, está bien, pero si me lo pones por escrito, mejor. También te lo pongo por escrito. Te doy mi palabra y te lo pongo por escrito. ¿Vale? La preservación. Ha pasado mucho tiempo. Salomón hace el templo y en el arca estaban las tablas. Las 2 tablas estaban allí. Dios ha ido preservando. Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Este es el principio. El rey tenía que tener una copia de esta ley. Es muy bonito, Dios como piensa.
estaba diciendo al rey, no gobernarás por tu propio impulso, estarás dominado por el libro. El rey tenía su trono y la copia de la ley, ¿vale? Estaba requerido, formaba parte de la ley del Señor, que tendría una copia de esta ley del original. ¿Lo veis aquí? Del original, ¿vale? Que está al cuidado de los sacerdotes, ¿vale? Lo encontramos en Deuteronomio 17, 18. Conoces este pasaje, ¿verdad, Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová y lo dio Hilcías el libro a Safán. Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Han pasado ya mucho tiempo y la ley de Dios estaba preservada a través de generaciones, ¿no? Daniel abre los libros que habían sido preservados y se da cuenta que ya han cumplido los 70 años. Anda, el Señor cumple su palabra. Esto es en el Nuevo Testamento ya. En el Nuevo Testamento, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Los libros estaban puestos por rollos. Y entonces al Señor Jesucristo, el primer ministerio que hace, va a la sinagoga, le dan el libro del profeta Isaías y coge el libro y lo abre y lo lee. Ha pasado ya mucho tiempo y Dios ha ido preservando su palabra. A Pablo le dicen, estás loco. ¿Cómo puedes tú creer en lo que está escrito? Estás loco. Y él dice, las muchas letras te vuelven loco. No es que estés loco porque has leído a los filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates, y estás lleno de letras. No, le están diciendo, estás loco por las muchas letras de esos libros, de ese libro que tú lees. Y dice, mas él dijo, no estoy loco. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que tú crees lo que está escrito. Lo que pasa es que no tienes la capacidad ni el valor para humillarte delante de la presencia de Dios. Pero yo sé que tú crees lo que está escrito en los profetas, porque lo que está escrito es lo que vale. Y este es un pasaje muy bonito, muy bonito. No ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho. Dios ha ido preservando su palabra. Y cuando dice que tomó el rollo, es un rollo, ¿vale? Esto es una Torá, ¿vale? Lo compré en un souvenir, yo no he estado en Jerusalén, pero lo compré por internet. Aquí, en este rollo, ¿vale?, está toda la Torá, ¿vale? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y va desde esa puerta hasta ahí, si lo extiendo. Cuando alguien te dice, vaya rollo que nos has dado, ¿vale? El rollo estaba preservada. El pueblo de Israel ha preservado su palabra. No vamos a entrar en detalles, pero el cuidado tan minucioso que tenían de poder escribir las palabras. Había alguien que se presentaba allí y contaba letra por letra que del original, de este original, estuvieran todas las palabras, absolutamente todas, las contaban, y si no cumplían esta hoja la apartaban. Si el nombre de Jehová estaba en ella, la ponían en una vasija y la enterraban, no podía ser destruida. Tenían un cuidado maravilloso de preservar las palabras tal y como Dios las había dicho. Así que tenemos esta palabra preservada de una manera muy, muy hermosa. ¿Cómo Dios ha ido haciéndolo? No podemos ver de una forma un milagro, ¿vale?, visual. No podemos decir que un milagro visual. Lo hablaba yo con esto con Rosa. Yo puedo decir que no hemos visto un milagro nosotros en nuestra vida de venir aquí, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que hemos visto la providencia de Dios, cómo le ha ido guiando, abriendo puertas, cerrando puertas. De la misma manera, la palabra de Dios ha sido preservada no a través de milagros, sino a través de la providencia de Dios que ha ido moviendo, quitando, para que de alguna forma la palabra estuviera escrita. ¿Cómo Dios lo ha hecho?
necesitamos sujetarnos al original, a la copia. Esto es sumamente importante. Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver una cadena de sucesión desde el principio que Dios dio la palabra hasta nuestros días. Hay una cadena que no se rompe y simplemente lo podemos observar, lo podemos ver, esta cadena como Dios la ha ido poniendo a través de los tiempos. Algo ocurre en la historia. Y lo que ocurre en la historia es que, de repente, en esta historia maravillosa, hay como diferentes, podemos decir, momentos puntuales donde la cadena coge fuerza y como si tuviera un punto de apoyo más fuerte. Estos puntos de apoyo se ven en la historia, en diferentes traducciones completas del Antiguo Testamento e incluso ahora del Nuevo Testamento. La primera es la Septuaginta. Es una traducción del hebreo al griego. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel está en Babilonia, y estando en Babilonia, ellos empiezan a perder su lengua, que es el hebreo. Debido a los tiempos, viene Alejandro Magno, el idioma griego empieza a tomar fuerza, y el pueblo de Israel tiene otro idioma, ese es el arameo. El hebreo deja y viene a ser el arameo, pero hablan griego. Total que deciden, un rey decide que hay que traducir los escritos del Antiguo Testamento que están en hebreo al griego. Y entonces cogen y dicen al pueblo de Israel, oye, vosotros, al sumo sacerdote, buscaros a 6 personas doctas de cada tribu de vuestro pueblo y que se vengan a Egipto y en 72 días me traduzcan el Antiguo Testamento a un testamento en griego. Y ahí sale la Septuaginta, que significa 70. La palabra 70 es por eso, porque eran 70, 72, hay un gran debate ahí, de 70 hombres que lo que van a hacer va a ser copiar del Antiguo Testamento una copia del Antiguo Testamento al griego, y eso se llama la Septuaginta. Yo tengo una copia, porque al final no hay una copia como esta de la Septuaginta, eran diferentes rollos, diferentes documentos que se circulaba por Alejandría. Total, esta es una copia de la Septuaginta. ¿Vale? ¿Veis la cadena? Cuando viene el Señor Jesucristo, ya había, esa copia ya existía. El Señor menciona, tanto Él como sus apóstoles, mencionan los escritos del Antiguo Testamento en griego, traducido al griego. Y esta es una Septuaginta. Yo la conseguí, esta es del 1700, yo la conseguí haciendo una exposición de Biblias en Salamanca. Me vino un profesor de griego y me dijo, tengo una Septuaginta, y me engañó, me caí, se la compré. Y muy bonita. Este es el Antiguo Testamento traducido al griego, que muy posiblemente el Señor usó de ese griego y de esa traducción, ¿no? Para ir un poquito más rápido, la cadena se hace fuerte. Preservamos la palabra de Dios. Ahora el pueblo no solo tiene el hebreo y el arameo, que lo vamos a ver ahora, pero ahora ya lo tenemos en griego. Y era una muy buena traducción, traducida por gente que conocía el idioma. Yo puedo traducir algo en inglés, poquito, pero yo sé que Justin él podría traducirlo al español, pero necesitamos a alguien que conozca los dos idiomas bien. Este era el pueblo de Israel, ¿vale? Ahora lo explicaremos. Pero ya tenemos la cadena, se hace fuerte. Esto me ayuda a sujetarme. Que de la copia original yo me puedo sujetar porque está. Este grupo de documentos se le llamó el canon alejandrino, ¿vale? Y el canon alejandrino es la colección de libros que fueron aceptados como canónicos por la comunidad judía y cristiana en Alejandría, que se basa en la Septuaginta. Hay un canon, ya está establecido, de un grupo de documentos que dice, estos son los documentos
que estaban en hebreo y ahora están en griego, y existe este canon. Y en este canon están estos libros: Tobit, Judías, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch. Es el canon que usan la Iglesia Católica. La versión de Reina Valera los puso, pero este es un canon alejandrino. ¿Qué pasa? Ha pasado un poco de tiempo y de repente los cristianos judíos dijeron, tenemos que hacer un canon, y se llama el canon palestino. Es una expresión que se utiliza para referirse al conjunto de libros que componen la Biblia hebrea, también como conocida el Tanaj. ¿Lo habéis oído esto alguna vez? El Tanaj, ¿no? Le llaman el Tanaj. ¿Qué es Tanaj? Tanaj es, cada letra del Tanaj significa Torah, Nebim, que son los profetas, y Ketubim, que son los escritos. Y los judíos cristianos dijeron, el canon que nosotros necesitamos son los que hablan acerca de la ley, los profetas y los escritos, ¿no? Y fue del siglo II. La cadena se hace más fuerte. Los judíos que estaban allí hablaban arameo. Y entonces dijeron, no solo en griego, sino que necesitamos un documento fuerte porque hablamos arameo. Y entonces fue una traducción del arameo, que es la traducción llamada de la Peshita del siglo II. Estamos hablando de... todo está escrito, ¿vale? Esta es una de las traducciones, ¿vale?, del Antiguo Testamento. La primera traducción del Antiguo Testamento fue en hebreo. La primera traducción del Antiguo y Nuevo Testamento fue en arameo, curiosamente. Ya tenemos el arameo. Y algo realmente muy, muy importante. ¿Qué hicieron ellos en el canon? Cogieron todos los documentos que existían del Nuevo Testamento y empezaron a evaluarlos. Y se fueron formando todas las cartas que habían por allí y fueron recopiladas. Dijeron, todas estas cartas que tenemos, vamos a tener que hacer un canon del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento lo tenemos que hacerlo del Nuevo. Y dijeron, habían tres principios para poder comprobar si ese escrito cumplía. Uno, tenía que tener la apostolicidad, es decir, que estaba escrito o bien por los apóstoles o bien por los discípulos de los apóstoles, que las doctrinas que tenían eran doctrinas ortodoxas, porque existían diferentes escritos y tenían que pulirlos. Y finalmente tenían catolicidad, que eran considerados universalmente, que todas las iglesias consideraban esos escritos como parte de la palabra de Dios, y se hizo el canon del Nuevo Testamento. Tenemos ya los dos, más cadena, más fuerza. Y vino la Vulgata Latina, ¿vale? Habéis oído hablar, ¿no? La Vulgata Latina. Jerónimo, en 380, coge todo lo que hay y hace una traducción de la lengua latina. ¿Por qué? Porque veis la evolución. Dios va cuidando, a medida que el hombre va cambiando su lenguaje, el Señor va poniendo, ¿sí? Tienes el hebreo, hebreo. El mundo se ve a los griegos, griego. El mundo se va cerca del arameo, arameo. El mundo se va a través del latín, el latín. Va preservando su palabra. Y esta es una copia de una Vulgata en latín, ¿vale? Esta está impresa en lo que es impresión. Evidentemente la Vulgata no estaba inventada la imprenta, pero sí que cogió y tradujo de la Vulgata, que ha sido usada por la Iglesia Católica durante muchos años y también por la cristiandad, ¿no? Por todos los cristianos, la Vulgata latina. Se hace fuerte la cadena. A mí me gusta mucho pensar, porque nosotros estamos en la historia y a veces cuando tú lees este libro dices, madre mía, cómo Dios ha cuidado este libro, cómo lo ha cuidado. Después pondré un ejemplo que a lo mejor se verá bien claro. Original, copia, copia, copia y copias, ¿no? Algunas con errores, algunas con omisiones, algunas... Pero el pueblo de Dios ha intentado coger las copias y buscar entre ellas
todo lo mejor para decir, esta es la palabra de Dios. Después que sale de la Vulgata salen lo que son los códices. Los códices eran Biblias escritas a mano. Y aquí tenemos un códice. España es riquísima en códices. Éramos la potencia mundial en la escritura. Realmente hay muchísimo, pero muchísimos documentos de la palabra de Dios escrita a manos, códices por todos los sitios. Yo tengo varios facsímiles de códices. Esto era códice, otro códice. Y esto es otra hoja de la imprenta que después lo vamos a ver. Pero la palabra de Dios ha sido preservada. Esto es lengua de Etiopía. No sé cuántos años tienen, no sé si me engañaron o no, pero es una copia. Es una copia de la ley de Dios, escrito para un pueblo que tiene un lenguaje de Etiopía. Aquí lo tenemos, más copias y copias y copias, riquísimas estas copias. España en potencia mundial. Hace poco, este es uno de los libros más valiosos hasta la fecha, en una subasta, es del año 1000, es una copia escrita a mano de la ley de Dios del año 1000. Se vendió en una subasta hace poco por $36 millones. La ley de Jehová es perfecta. Se entregó a un grupo de personas para que pudieran estudiar las Escrituras y mirar realmente que esta copia es correcta. Y maravilloso realmente esto. Y de repente viene la imprenta. Y aquí ya el Señor dice, vale, os he hecho esto, y de repente viene la imprenta. Y en Gutenberg, ya en China había una imprenta, pero esta era la imprenta de caracteres móviles. Hicieron una joya. El hombre que inventó la imprenta tuvo muy buena idea, que Dios le bendijo mucho. ¿Sabéis cuál fue el primer libro impreso? La Biblia. Y aquí la tenemos. El primer libro impreso, la Biblia. Yo tengo esto en facsímil. Esto es un facsímil pequeñito, porque evidentemente esto es enorme, pero esto es una Biblia, la Biblia de Gutenberg, primer libro impreso, 1452, 1455. ¿Cuántos años han pasado? Unos años ya. Y Dios ha ido preservando su palabra a través de los tiempos. Algo realmente maravilloso. Y viene el Nuevo Testamento. ¿Cuántos idiomas ya tenemos? Hebreo, griego, arameo, latín y ahora griego. Un señor, sacerdote católico, llamado Erasmo de Rotterdam, holandés, cogió todos los documentos que tenían en diferentes bibliotecas y sacó un texto. Y de ese texto se hicieron las traducciones. Y es el texto, este es el primer libro del Nuevo Testamento en griego, impreso, y lo hizo Erasmo. Salieron muchos. Sí que es curioso que dice, por tanto tienen un texto que ahora ha sido recibido por todos, en el cual no tenemos nada alterado ni corrupto. Intentaron decir, de los textos que hay, vamos a mirar que este sea el textus receptus o el texto recibido. Esta es una copia del texto recibido. Lo tenemos aquí. El texto recibido. Fijaros bien, de este texto recibido, no solo pienses que hay uno, si hay un montón, ¿vale? Había otra copia aquí. Esto es una biblioteca, no sé si sabéis qué fotografía es esta, pero es en el castillo de Peralta. ¿Alguien ha estado? Es precioso para ir a verla. Esta biblioteca está aquí en Figueras. Maravilloso. Tienen una colección, por cierto, tienen una colección del Quijote, de diferentes ediciones. Es un sitio muy bonito, simplemente para ir y estar entre libros. Algo realmente muy bonito. El Textus Receptus, fijaros cuántos hay. La primera edición del 1516, pero después está Stephanus, Beza, Elfi, Scrivener y diferentes, de alguna manera por el deseo
y el placer de poder entender las Sagradas Escrituras, el Textus Receptus. La Biblia está disponible total o parcialmente en más de 3.500 idiomas, con más de 740 idiomas que cuentan con una traducción completa del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ganamos por goleada. Vale, esto sería impresionante, impresionante. Y todavía continúa a través del trabajo de diferentes sociedades bíblicas que lo han hecho. Los manuscritos del Nuevo Testamento, papiros, alrededor de 140 del siglo II, unciales, aproximadamente 320 del siglo III al VII, minúsculos, más de 2.900, leccionarios, aproximadamente 2.500. La Vulgata Latina hay más de 10.000 manuscritos, traducciones siriacas de la Peshita, alrededor de 350 manuscritos, traducidos en otras lenguas, copta, arameo, etíope, etc., miles de manuscritos adicionales. Manuscritos del Nuevo Testamento en griego aproximadamente 5.800, manuscritos del Antiguo Testamento en hebreo, miles de fragmentos, destacando los manuscritos del Mar Muerto. Traducciones antiguas, decenas de miles de manuscritos en diversas lenguas. Y venga, 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 la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena. Estoy leyendo este libro. Estoy acabando ya, ¿eh? Estoy leyendo este libro. Este es un libro escrito, se llama Meditaciones de Marco Aurelio. Nació en el 180. Es un buen libro, me encanta. Tiene que ver con los estoicos, pero bueno, es muy buen libro este. ¿Sabéis cuántas copias hay de este libro? ¿Alguien puede...? Venga. 20 copias. Vamos bajando. El libro fue publicado por primera vez en el año 1558, en Zúrich, transcrito de un manuscrito que hoy en día se ha perdido. 0 copias de este libro. 0. 0. En el año, creo que fue en el año 1200, se cuenta de alguien que escribió, que dijo, ha venido a mis manos un libro que se rompe por todos los sitios, e hizo una copia de un libro que se rompía, que ya no existe, y hay 0 copias de este libro, y lo toman como que realmente lo escribió Marco Aurelio, y que realmente es verídico este libro. No tiene cadena, no se aguanta por los pelos este libro, ¿vale? Yo creo que fue escrito por Marco Aurelio. Y creo que este libro ha sido preservado, pero realmente no se apoya por ningún lugar. Nosotros sí que tenemos esta preservación de la palabra de Dios. Estamos bien sujetos con cadenas de que este libro es una copia de uno de los originales que Dios mandó. Estamos bien sujetos. Tengo en mi Biblia otro manuscrito, y este es un manuscrito escrito hace 50 y pico de años. Está en mi Biblia. Tengo que coger a Rosa para poder interpretar qué es lo que dice el manuscrito, porque fue escrito o bien por Irene o bien por Elizabeth. Por la letra no lo sabemos, pero tiene esta hoja 50 y pico de años y pone: papá, feliz cumpleaños. Elin, yo no sé si esta es tu hoja. Luego hay que hacer una interpretación, un examen crítico del texto. ¿Qué dice el texto? 50 años han pasado de esta hoja, que seguramente tú tienes hojas de tus hijos y no dudas de que son escritos por tus hijos. Nosotros tenemos la palabra de Dios que Dios ha ido preservando. Es algo realmente maravilloso. Estamos sujetos, y yo cuando leo la palabra de Dios, este libro, tengo tanta confianza de que viene de aquí, que Dios la ha ido preservando, y ha preservado su palabra y nos preserva a nosotros como el pueblo de Dios que tiene las Escrituras. Tienes que tener un texto, una traducción
y una interpretación correcta. La siguiente semana veremos la iluminación. Dios ha revelado su palabra, la ha preservado, y ahora me toca a mí el ser iluminado para entender qué es lo que Dios me está diciendo en su palabra. Pero imaginaros, tengo 2 textos. Marco Aurelio, Meditaciones, te ayuda a aprender a vivir y tal. Y tengo la palabra de Dios. Esta está apoyada a través de los siglos, a través. Y no hay ni una sola copia. De hecho, podemos estar bien seguros de que Dios nos ha dejado por escrito sus palabras y podemos confiar plenamente en ellas. Pues que el Señor os bendiga. Simplemente quería presentar un poquito de todo esto que puede ayudarte a que cuando leas las Escrituras tener confianza, plena confianza de está escrito. Dios así lo ha dicho y así se cumplirá. Y está guardada en el corazón de los creyentes. Quiera el Señor bendeciros. Vamos a orar y despedimos el culto. Señor, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, que abrirla cada día, a leerla, podemos estar seguros y confiados de que tú la has preservado a través de las generaciones, y lo harás. Te damos muchísimas gracias por dejarnos por escrito tu voluntad. Pedimos tu rica bendición y lo hacemos en el nombre de Jesús.